Hey, ¿te interesa el Internet de las Cosas? Hoy quiero compartir contigo cómo me he apoyado del ecosistema de hardware para Internet de las Cosas DaVinci Origami y de la plataforma en la nube Altine IoT para el desarrollo de un proyecto semi-industrial. Entremos en contexto. Los motores industriales, después de mucho trabajar, les pasa como a nosotros, se cansan y estresan y necesitan venir a un lugar como este, un spa para motores. Aquí los desarman, limpian, reparan, barnizan y secan. Para ello, usamos un horno, el cual estaremos conectando a Internet y desarrollando un sistema de control poco convencional, el cual permite al usuario controlar distintos parámetros desde el navegador y hacer funcionar así el horno. ¿Te gusta la idea? Quédate y aprende con nosotros. El proyecto planteado consiste en un horno de secado, en el que se introduce un motor industrial al que se le desea disminuir su humedad, o que previamente se le ha barnizado su embobinado para mejorar el aislamiento, y el secado de este barniz debe hacerse en un horno como este. El motor se introduce sin las tapas frontal y posterior. Cerramos el horno y observamos que como elementos de calefacción tenemos dos lámparas y dentro de una cámara tenemos dos resistencias por las cuales una turbina hace pasar aire, el cual se calienta. Estos dos elementos de calefacción se estarán apagando y encendiendo para alcanzar y mantener la temperatura deseada. A estos motores no les gusta un calentamiento abrupto, se debe aumentar la temperatura lentamente, como en la línea morada. Sin embargo, los sistemas de control de temperatura convencionales activan el elemento calefactor y lo conmutan o encienden y apagan para mantenerlo en la temperatura deseada, teniendo un comportamiento como el de la línea azul. La intención es desarrollar un sistema de control el cual pueda acercarse lo más posible al comportamiento deseado, con el cual el operador pueda elegir cuánto tarda en calentarse y enfriarse el horno. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar el barnizado, estropeando todo el proceso. Quise usar el sensor de temperatura DS1820 por su bajo costo, facilidad de uso, requiere poca electrónica de acondicionamiento, apenas una resistencia pull-up y listo. Y además se pueden usar varios por un mismo pin de señal. Con él puedes medir temperaturas desde menos 55 a 125 grados centígrados. Son varias las ventajas de este sensor y parece ideal. Sin embargo, este no es un sensor pensado para uso industrial. El cable que trae no soportaría ni siquiera unos 80 grados centígrados. Por ello me propuse reemplazarlo para poder usarlo en este proyecto. Reemplazar este cable solo requiere paciencia y unas pocas herramientas. La principal dificultad es que la funda metálica está rellena de una resina la cual protege al sensor de la humedad y esta se endurece un poco a altas temperaturas. Te preguntarás, ¿por qué no usé un sensor industrial como una termocupla, por ejemplo? Pues estas son un poco más costosas y requieren de una electrónica de acondicionamiento bastante compleja. El ecosistema DaVinci Origami cuenta con módulos y micromódulos para este fin, con una electrónica robusta, con sistemas de protección y de filtrado avanzados, compatible con termocuplas tipo J, K y PT100, tanto en tamaño normal como en su formato pequeño o micromódulo, con los mismos sistemas de protección y filtrado pero con menos canales. Sin embargo, estos módulos no los tenía a mano y quise usar un mínimo de recursos. Trata de retirar la mayor parte de la resina antes de extraer el sensor. Si aplicas demasiada fuerza o no extraes la suficiente resina, pues corres el riesgo de romper las patas o los pines del sensor. Una vez lo hayas hecho, retira los cables que este trae por defecto y sóldale cables de alta temperatura. Envuelve esta soldadura con termoencogible. Trata de que sean cables delgados, de tal forma que 3 de ellos puedan entrar dentro de una funda metálica. Y también, una vez hecha esta inserción, envuelve todo nuevamente con termoencogible. Esto le dará un poco de protección y aislamiento ante la humedad. El desarrollo del código o el firmware en el IDE de Arduino fue la parte un poquito más laboriosa del proyecto,
pero logramos que el incremento de la temperatura sea progresivo con un simple control on. Además, lo conectamos a la plataforma de tal manera de que desde allí el usuario puede ingresar el tiempo en que quiere que el horno se caliente, el tiempo que quiere que permanezca la temperatura deseada y el tiempo que va a tardar también en enfriarse, así como iniciar o detener el horno cuando éste lo desee. Ok, el siguiente paso es hacer la instalación de todo el sistema. Parece algo sencillo, pero realmente no lo es. Si tienes experiencia haciendo este tipo de cableados porque quizás eres desarrollador, pídele ayuda a un electricista o instrumentista que tenga experiencia en esta área. El tipo de cable, las borneras, las normativas a cumplir, el peinado de los cables, puede ser todo un embrollo. Haz el cableado con mucho cuidado y mucha paciencia. También verifica todas las conexiones que hayas hecho antes de alimentar el sistema, ya que si algo hiciste mal, correrías el riesgo de dañar algún equipo. Afortunadamente, me apoyó la persona que hizo la instalación del sistema anterior. Hubo personas que se acercaban dispuestas a ayudar y otros a curiosear o a tapar la toma de la cámara. Y justo antes de que yo terminara de realizar el cableado, llegó un paciente. Y adivinen cuántos ingenieros se necesitan para introducir el motor al horno. Pues unos cuantos, debido a que estos motores pesan más de 1000 kilos. Y mientras ellos terminaban de hacer esta tarea, yo terminaba de hacer el cableado, el cual no me ha quedado de lo más ordenado que digamos. Como que se siembra el piso. Mira, ya, tiene que meter el sensor dentro del horno, mi pana. Mételo ahí dentro de la paleta. Mételo ahí dentro de la bobina, así que ahí mismo. Ok, ahora déjame contarte más acerca del hardware de este proyecto. Como ya conoces, utilizamos el ecosistema DaVinci Origami. Este es el módulo principal del ecosistema, el cual contiene el SP32 con algunos sensores, tales como temperatura, nivel de luz y LED RGB. Utilicé inicialmente estos dos módulos de conmutación AC. Ellos te permitirán conmutar corriente alterna de 110 o 220 voltios. Con ellos conmutaba un bombillo incandescente con el cual simulaba la temperatura de. Posterior a ello, los cambié por módulos conmutadores DC. Esto te permite conmutar hasta 24 voltios y con ello activaba unos relays mecánicos que ya estaban instalados dentro de la caja de control de dicho horno, ¿ok? Pero estos no son los módulos ideales, eran los que yo tenía en la mano. ¿Cuáles usaría para este proyecto en particular? Te cuento. Usaría un módulo fuente de poder AC-DC, la cual puedes alimentar con 110 o 220 voltios y así ella alimenta todo el ecosistema. Usaría módulos relays mecánicos. Cada módulo de estos contiene 2 relays y ellos soportan 6 amperios. Son funcionales, sin embargo, los relays con el tiempo, sobre todo con altos consumos de amperaje, tienden a dañarse debido a su desgaste mecánico. También usaría este módulo, que es un módulo para conexiones simples. A él conectaría algunos pulsadores y los sensores de temperatura que usé en este proyecto. Este módulo, pese a no contener componente electrónico, tiene algunos pads si quieres colocar algunas resistencias pull down, pull loop, entre otras cosas, ¿ok? Algo que no te he comentado es que estos 4 pines que tiene acá el módulo principal es para conectarle una pantalla OLED como la que estás viendo ahora. Esta es otra configuración que también podría usar. Es un poco más costosa, pero también puede ser recomendada. Porque la pantalla te permitiría visualizar la temperatura del horno y también configurarlo de forma local, sin necesidad de entrar a ninguna aplicación ni hacerlo de manera remota. Algunos técnicos y operadores no se acostumbran. Otra cosa que también pudiera utilizar son los módulos que ves acá. 3 módulos de conmutación AC de alta potencia. Estos, en lugar de relays mecánicos, utilizan TRIACs, que son dispositivos que pueden conmutar corriente alterna en estado sólido, no tienen partes mecánicas. Te voy a contar un poco más sobre ellos. Contienen TRIAC que en teoría soporta hasta 40 amperios. Sin embargo, para soportar altos amperajes vas a necesitar un disipador de calor. Esto es en la parte inferior. En la parte superior contiene toda su electrónica de acondicionamiento, algunos LEDs indicadores y las borneras para conectar tanto la alimentación como la carga. Este módulo además contiene el detector de cruce por cero, el cual te va a permitir dimerizar o variar intensidades de las cargas de corriente alterna, bien sea motores, lámparas, resistencias, etc.
una característica muy interesante. Estos módulos, a diferencia de los mecánicos, no sufren un desgaste mecánico. Sin embargo, se pueden ver afectados por altas temperaturas, por lo cual será importante utilizar un disipador de calor. Vamos a mostrarles un poco el interior del horno. Lo abrimos, vemos los dos sensores de temperatura. Ok, vemos las lámparas, la cámara donde están las resistencias. Lo cerramos, nos dirigimos hacia la caja de control, la alimentamos. Como podemos ver, tiene una pequeña pantalla OLED. Nos muestra el logo, se está conectando y una vez se conecta nos muestra el nombre de la red Wi-Fi y la dirección. Hace un parpadeo e inicia todo el sistema. Vemos las dos temperaturas y el set. Vamos a desconectarla porque quiero desengancharla para mostrarles más detenidamente. Vemos los módulos relays, que son dos, el módulo fuente de poder y el módulo de conexiones básicas, donde conectamos nuestros dos sensores de temperatura. Vamos a quitar los terminal block para mostrarles los clips para Real D. Vemos la antena y la tornillería que nos ayudan a mantener firme nuestra electrónica dentro de la carcasa. Es importante hacer un buen peinado de los cables, como vemos acá. Conectamos nuevamente los terminal block. Ok. La tapa simplemente se engancha con unos clics y listo. Es muy sencillo de armar. Lo alimentamos nuevamente porque ahora vamos a conectarnos a la plataforma app.altiny.iot. Aquí solo nos podemos loguear con una cuenta de Google. Nos logueamos. Una vez hayamos configurado todo nuestro dashboard, esto lo puedo explicar más detenidamente en otro tutorial. Podemos ver todo nuestro dashboard previamente configurado. Vemos las dos temperaturas, donde nos pide la temperatura de set point, es la temperatura deseada. Tiempo de calentamiento es el tiempo que va a tardar en alcanzar dicha temperatura, y el tiempo de secado es el tiempo que va a tardar una vez alcance esa temperatura, y el tiempo de enfriamiento es el tiempo que tarda en descender a la temperatura ambiente. Una vez la tarjeta ha recibido todos estos parámetros, le damos en on. Vemos cómo encendió el horno, encendieron ya las lámparas, y en la caja de control vemos los LED indicadores que tienen los módulos relays. ¿Okay? Y eso es básicamente todo. Es muy sencillo de utilizar, sobre todo con esta plataforma que es gratuita y abierta para todo el mundo. ¿Okay? La plataforma Altiny.iot también funciona perfectamente desde tu teléfono celular, tanto desde su aplicación móvil como desde el navegador, ya que la plataforma es totalmente responsiva y de hecho así es como comúnmente yo la he estado utilizando. Vamos a pasar a explicar brevemente el código. Este código va a correr tanto en Platformio como en el IDE de Arduino, siempre y cuando tengas las librerías correspondientes descargadas. Aquí tenemos la librería que nos proporciona la plataforma Altiny.iot, MediaWire, OLED I2C, Preferences, que es para guardar datos en la memoria no volátil, Wi-Fi, necesario para la conexión Wi-Fi, OneWire y Dallas Temperature. Esta es la librería para los sensores de temperatura. Aquí establecemos el pin para ellos, un IDE de cada uno de los sensores, ya que estos se comunican por el mismo pin. Es necesario o muy importante usar los IDEs de cada uno de ellos. Aquí son parámetros que necesita la librería de Altiny SP32 para loguearse a la plataforma y loguearse también a nuestra red Wi-Fi. Estos datos de acá arriba nos los va a proporcionar la propia plataforma cuando estemos configurando el dashboard, y estos datos del Wi-Fi pues lo deben saber ustedes. Aquí establecemos las funciones de calentamiento, secado y enfriamiento, que son básicamente los tres procesos que hace este horno. Creamos todas nuestras variables. Aquí están parámetros de publicación y suscripción de la plataforma Altiny.iot. Configuramos algunos aspectos de nuestra pantalla OLED. ¿Okay? Vamos a ver un poco más hacia abajo el código. Aquí ya entramos en el loop. ¿Okay? Por acá podemos ver cómo pues, nos suscribimos a los datos de los sliders que vimos anteriormente en la plataforma, y si todos estos sliders los configuramos, le dimos al botón de inicio o start, pues el software lo va a verificar para realmente dar inicio al primer proceso. ¿Okay? Aquí el software verifica esto, si configuramos realmente la temperatura deseada,
el tiempo de calentamiento, el tiempo de enfriamiento y le dimos al botón Start. Hacemos un parpadeo, ¿okay? Y una vez hayamos hecho eso, guardamos datos en la memoria no volátil del microcontrolador. Y un poco más abajo aquí adquirimos el dato del sensor analógico que está en la placa del módulo principal, pues, para tener la temperatura de la placa o temperatura ambiente. ¿Okay? Por acá iniciamos el primer proceso, que es el calentamiento lento. ¿Okay? Vamos a ver qué hay dentro de esta función, que está un poco más acá abajo. Este cálculo que se hace dentro de esta función pues es lo más importante incluso del programa, ya que es lo que nos permite la temperatura deseada se alcance exactamente en el tiempo deseado establecido por el usuario. Para ello se usa la función map, que normalmente la usamos para hacer equivalencia. Si una variable nos va de 0 a 4096 y queremos que vaya realmente de 0 a 100, pues con esta función la podemos usar, solo que aquí una de las variables es el tiempo y la otra es la temperatura. Eso es todo. Aquí la temperatura la multiplicamos por 100 y luego la dividimos entre 100 porque esta función, eso es muy importante saberlo, no admite decimales, se come los decimales de la variable de temperatura. ¿Okay? Para ello, al multiplicarla por 100, después de dividirla, mantenemos esos decimales. Es un truco que tiene. ¿Okay? Y así, pues, para esto es lo más importante del código. Realmente, aquí esta función verifica si ya se alcanzó la temperatura deseada o se llegó al tiempo deseado. La función de secado es mucho más simple. Las resistencias, por ejemplo, se apagan solo cuando la temperatura 2 grados por encima de la temperatura deseada. En el proceso de enfriamiento se hace el mismo cálculo matemático, o la temperatura deseada se va decrementando en vez de incrementarse a lo largo del tiempo. Ok, es importante mencionar a la persona que diseñó este horno, FGCAD, en YouTube y en Instagram, pues quien se especializa en el diseño de sistemas mecánicos en el software SolidWorks. Pues este horno, pese a parecer simple, tiene toda una ingeniería detrás, como que soporte el peso de los motores y que mantenga la temperatura dentro del interior del horno. Les dejaré sus redes sociales en la descripción del video, pues por si quieren ver. También es importante agradecer a la empresa Pacific Logic Venezuela, que me permitió probar mi tecnología en su horno. La pueden seguir también en sus redes sociales, que se la dejaré en la descripción del video. Muy importante mencionar a la gente de Altime Tech, quienes desarrollaron la plataforma Altime IoT, con la que estuvimos desarrollando este proyecto. De hecho, ellos en su página tienen un artículo dedicado al ecosistema DaVinci Origami. También les dejaré por allí su Instagram, donde comparten cosas relacionadas con el IoT, y ellos desarrollan proyectos completos de telemetría usando tecnologías IoT. Te toca a ti dejar en los comentarios qué te ha gustado más, las animaciones en 3D, el código o el hardware con el ecosistema de IoT DaVinci Origami. Te espero.